Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes del Colegio Augusto del Mar. En esta ocasión, esta es nuestra clase número 22. Espero que hayan tenido un muy buen descanso de fiestas patrias, que hayan podido disfrutar junto a sus familias, que, que se encuentren bien, renovados de energía. Y esta clase corresponde a terminar nuestro aprendizaje esperado u objetivo de aprendizaje número 14. Ya, pero antes de comenzar, mi querido octavo básico, les invito a recordar nuestros valores institucionales: el compañerismo, la tolerancia y la responsabilidad. Siguiendo con esta línea, nuestro aprendizaje esperado número 14 es caracterizar la ilustración como una corriente de pensamiento basada en la razón, o sea, en el pensar objetivo, con lógica, con argumentos, ¿ya? Con fundamentación, sobre la base sobre todo de la indagación científica, ¿ya? Considerando sus principales ideas, tales como el ordenamiento constitucional. Recuerden que nosotros hoy día en nuestro país está en un debate si quiere mantener la actual constitución o si la quiere cambiar, y en ese sentido, esta idea de una constitución, que es como nuestro reglamento de convivencia en el colegio, ya que dice lo que podemos o no podemos hacer, o debemos o no debemos hacer, ya la separación y equilibrio de los poderes del Estado, que existe un poder ejecutivo donde el presidente gobierna, un poder legislativo donde se hacen las leyes y se arreglan, y un poder judicial que se encarga de sancionar a quienes no cumplan estas leyes, ya sobre la base de la idea de la democracia. También se defienden principios o ideales como la libertad, la igualdad, la soberanía popular, la secularización, y también se fundamenta su rol en la crítica al absolutismo, que es el sistema de gobierno cuando hay un solo rey que gobierna todo y concentra todo el poder, ¿ya? Y la promoción de la idea de una república. Recuerden que nuestro país es una república democrática, en este caso Chile es el nombre oficial es República de Chile, ¿ya? Y todas estas ideas provienen de acá. Hoy día nosotros vamos a observar, ¿ya? Eh, las ideas fundantes de la ilustración con sus principales autores, ¿ya? Recuerden que esta idea de la ilustración está vigente hasta el día de hoy en nuestro sistema político y social, en nuestras leyes. Y quiero invitarlas a poder observar cómo estas leyes van a incidir en, en nuestro presente. Para ello, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver que van a existir nuevas ideas en la ilustración, y para ello, ustedes pueden ver ahí una foto de la época, una pintura, porque la fotografía no existía. La ilustración es esta idea de una nueva luz que nos ilumina en el medio de la oscuridad. Las ideas ilustradas van a iluminar esta época que ya termina la época moderna y se inicia al mismo tiempo la edad contemporánea que está vigente hasta el día de hoy. Y esta luz va a fomentar el espíritu crítico, o sea, de siempre estar dudando, de siempre tener curiosidad a ver si surgen cosas nuevas, tener fe en la razón más que en Dios y en la religión, y en la idea de progreso, que cada cambio que el hombre va a tener y la sociedad en su conjunto es una mejor sociedad. En este caso, eso es el progreso. Nosotros progresamos cuando mejoramos, cuando tenemos una mejor calidad de vida, cuando nuestros valores de egoísmo se acaban y somos más solidarios, entre otras ideas. Progreso, por ejemplo, algo más concreto: un camino de tierra con barro en invierno, ¿ya? Cuando uno pone cemento, vereda, mejora nuestra calidad de vida porque ya no nos embarramos si llueve. Eso es progreso. Agua potable, una vivienda digna, ¿ah? Que no se llueva, áreas verdes en un lugar donde no los hay, qué sé yo. Esa es idea de progreso. También tiene que ver con la noción de belleza del lugar, del entorno, donde me siento cómodo, donde me siento
seguro o segura. También se destaca la búsqueda de la felicidad. Pues, ¿para qué vivimos? Para ser felices, dice el dicho. ¿Ya? Y aquí surgen los derechos naturales como la libertad, o sea, es natural querer ser libre, la propiedad, esto es mío, este teléfono es mío, y nadie me lo puede quitar y nadie me lo puede hacer tirar porque es mío, me tienen que respetar mi propiedad. Nadie se puede meter a mi casa sin mi permiso. Y la igualdad, esta idea, por ejemplo, de igualdad ante la ley, a un mismo delito, un mismo castigo, que no se hagan diferencias entre personas ricas, pobres, entre chilenos y mapuche, entre extranjeros de Europa y africanos, etcétera, ¿ya? Y aquí también se promueve esto último, abajo, la educación como un factor de cambio de mentalidad. Si ustedes vienen a la escuela, es porque posiblemente aquí, a través del Colegio Augusto del Mar, se le van a instruir valores y se van a reforzar ideas de la educación que provienen de sus hogares, pero aquí van a tener el conocimiento necesario para después, si quieren ir a la universidad, bueno, primero al liceo y después del liceo a la universidad, en donde van a poder escoger la carrera que ustedes quieran para contribuir a la sociedad, no tan solo para su enriquecimiento personal, sino también para beneficiar al resto de la sociedad. ¿Y cómo se hace eso? A través de la educación. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros el año pasado estudiamos la evolución del hombre, yo le dije que el ser humano es el único animal que tiene una doble evolución, una evolución biológica por los cambios corporales, físicos de nuestro cuerpo, pero también una evolución cultural. Y parte de esta evolución cultural está dada en la educación por la adquisición de bienes culturales, del conocimiento, entre otras cosas. ¿Ya? Prosigo. Ustedes, nosotros habíamos visto, aquí síganme en el título, por favor, la ilustración también es conocida como el siglo XVIII, el siglo de las luces, porque ilumina con una nueva forma de pensar, ¿ya? Nosotros dijimos que la ilustración es un movimiento filosófico, político y cultural que nace en Francia y se difunde en Europa durante el siglo XVIII, ¿ya? Este va a tener tres fuentes ideológicas. El racionalismo francés, que nace con Descartes, ¿ya? El liberalismo político de John Locke y el empirismo inglés de Francis Bacon. El racionalismo es el que utiliza esta idea que yo les decía en el inicio de la modernidad, cuando el hombre, con esta idea del antropocentrismo, que el hombre es el centro de la explicación de todas las cosas que le suceden a él y en el mundo, y al mismo tiempo, con esa idea, eh, se deja de lado la religión. Ya las cosas no pasan porque Dios quiere, sino pasan porque hay una explicación lógica, racional, científica. ¿Ya? En el modo de pensar, Descartes va a decir, pienso y luego existo. Porque, ¿qué quiere decir esta frase? El pienso, luego existo. Que yo, antes de existir, tengo que pensar las cosas que voy a hacer. No mucho como ustedes que hacen y después ven las consecuencias de sus actos. ¿Ya? El liberalismo político dice que cada hombre busca la libertad y quiere ser libre y que por eso hay que respetar al individuo que vive en sociedad, ¿ya? Cada uno de nosotros es un individuo, hombre o mujer. Y esa es la idea del liberalismo político, y en donde existen, por ejemplo, muchos partidos políticos que representan a grupos de la sociedad, como en el caso en Chile, desde, no sé, desde la izquierda hasta la derecha. Y el empirismo es una forma, en este caso, de buscar el conocimiento y que es la base del método científico. ¿Qué es el método científico? Es cuando yo establezco una hipótesis, o sea, una idea supuesta, como el caso de, recordarán de Newton, o sea, cuando dice la historia que le cae él duerme debajo de un manzano y le empiezan a caer manzanas en la cabeza, y él dice, oh, ¿qué cuerpo atraerá esta fruta que me acaba de caer en la cabeza? Debe ser la atracción de un cuerpo magnético que hace que la atracción de los cuerpos caigan al centro de la Tierra.
Entonces él empieza y pues se le cayeron, empezó a observar, empíricamente comprobó, o sea, él tuvo que comprobar, experimentando en este caso con la caída de objetos, que existe esta fuerza. Ya eso le llamó fuerza de gravedad, ¿ya? Porque las cosas aquí no flotan, pues, sino caen de arriba hacia abajo. Bueno, eso es el empirismo. Y estas tres, el racionalismo, el liberalismo político y el empirismo, van a ser las fuentes o las bases ideológicas de lo que llamamos la ilustración, ¿ya? Porque esto existe de antes de la ilustración. Van a influenciar. Y este movimiento filosófico, político, cultural, va a tener las siguientes características. Primero, va a amar la naturaleza por el empirismo, ¿ya? El respeto por la madre tierra, el respeto por las cosas, pero ojo, estas van a estar al servicio del hombre. El hombre va a poder utilizar y modificar la naturaleza, ¿ya? Porque esta fue una creación de Dios para el hombre. Esa es como la lógica de pensamiento. Fe en la razón humana, en la capacidad del hombre que tiene de transformar su destino. Va a defender ideas como la igualdad y la libertad. Va a creer en el deísmo como religión natural, o sea que hay un ente superior, pero quizás no le vamos a llamar Dios, vamos a ser este Dios católico, cristiano, y va a crear justamente la moral laica. Antiguamente, voy a explicar lo que es el laicismo o lo laico. Antiguamente, uno cuando, estoy hablando hace más de casi 100 años atrás ya, cuando para existir legalmente uno tenía que bautizarse. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica estaba unida al Estado, no existía el registro civil, ¿ya? Entonces uno no sacaba certificados de nacimiento, sino que sacaba el acta de bautismo, ¿ya? Y si una persona era evangélica, profesor, bueno, no existía, porque no estaba bautizado por la Iglesia Católica. ¿Cómo no va a existir? Después recién se crea el registro civil. Un Estado laico se separa de la Iglesia. Entonces la Iglesia, como decía Jesús, a las cosas del César, y a las cosas de Dios, de Dios. Son ámbitos distintos, ambos pueden existir, pero no pueden estar juntos. La idea laica, gracias a esta idea de laicismo, por ejemplo, en algunos colegios se hace religión católica y religión evangélica, y tienen que haber dos profesores de religión, porque las escuelas municipales son escuelas públicas que deben garantizar la libertad de culto. Y esa es una de las ideas del laicismo, ¿ya? Que no quiere decir que no existe la religión, sino que lo importante es la libertad de elegir de las personas. Y un Estado debe garantizar eso en distintos aspectos. Estoy poniendo un ejemplo con la religión, ¿ya? Para que quede claro. Después de las características, vamos a ver que la ilustración va a tener planteamientos de distintos ámbitos. Va a tener planteamientos de distintos ámbitos. Vamos a tener planteamientos políticos, económicos y sociales. En los planteamientos políticos vamos a ver que la idea de la ilustración se van a oponer al pensamiento absolutista, o sea, que dice que un rey gobierne y tenga todo el poder, que sea juez, que sea gobernador y que haga las leyes. Esos tres poderes están concentrados en una sola persona. ¿Y qué proponen los planteamientos ilustrados? Que el poder ejecutivo, legislativo y judicial se separen y que sean independientes y que tengan cada uno equilibrio. O sea, el del ejecutivo no se puede meter en el legislativo, el del legislativo no se puede meter en el poder judicial, por ejemplo. El presidente, si le meten preso, por ejemplo, a la mamá, no puede hablar con un juez y decir, oye, deja libre a mi mamá, pues soy el presidente. No puede, porque los poderes del Estado son distintos y tienen que estar separados, ¿ya? Un juez no puede ser presidente y un presidente no puede ser juez. Y pasa lo mismo con las leyes. Si un parlamentario, por ejemplo, maneja exceso de velocidad y un carabinero le saca una multa, el parlamentario no le puede decir, usted a mí no me puede cursar multa, no me puede cursar partes, porque yo soy senador o porque yo soy diputado. No, 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 no. El principio de igualdad ante la ley, que es la idea, que pase a otra cosa.
este parlamentario no podría ir al juzgado de policía local y decirle, usted no me puede cursar esta multa, porque yo iba apurado a cumplir con mis labores de parlamentario. No, él tiene que pagar la multa porque él cometió una infracción y él no está por sobre la ley. Y el Poder Judicial, de acuerdo al mérito de la gravedad, tiene que aplicar la multa que corresponde a un exceso de velocidad, ¿ya? Y si incluso choca y mata a alguien, tendría que ir preso. Bueno, ese es una explicación. Por eso se habla de separación de los poderes del Estado, porque si el rey, por ejemplo, el hijo del rey cometía un delito y por ser hijo del rey se salvaba. Pues. En cambio, si un villano, una persona que vivía en una villa, no hablo de alguien malo, robaba una gallina porque no tenía que comer, preso, que le corte las manos. Ese era el poder que tenía el rey, podía hacer lo que quería, literalmente. Bueno, después en términos económicos, se habla de un antimercantilismo. Recuerden que cuando los españoles llegan a América y conquistan Chile, Perú, México, con toda América, empiezan a extraer el oro y la plata de este continente. Pero no podía venir ningún país de afuera a meterse a sacar estos recursos. Y España importaba todos los productos que se vendían en América. Muebles, ropa, zapatos, qué sé yo. Y España tenía un monopolio, ¿ya? Concentraba la extracción de todos los recursos naturales, sobre todo oro y plata, y al mismo tiempo tenía un monopolio comercial. ¿Qué es lo que dicen estos tipos de la ilustración? Libre comercio y libre industria, lo que hoy existe. Nosotros tenemos computadores, teléfonos, Huawei, Samsung, qué sé yo, que vienen de Asia la mayoría, autos, línea blanca, ropa barata, por el libre comercio, porque todos los países intercambian estos productos libremente. Y estas ideas no son de ahora, pues. Estamos viendo el siglo XVIII, o sea, de hace casi 300, 400 años atrás, ¿ya? Y también dicen que el Estado no debe meterse en los asuntos comerciales. O sea, que el Estado se preocupe de tener la policía, un ejército que defienda al país, que se preocupe de los pobres, pero en el tema comercial no se tiene que meter. Ojo ahí. Después vamos a ver si está vigente esta idea o no. Y por último, leyes sociales. ¿Se acuerdan que en la Edad Media, y en este tiempo todavía existe, la sociedad está dividida en estamentos? Arriba, en la parte más chiquitita, en la cúspide de la pirámide, estaba el rey, después venían los nobles, después venían los artesanos, los comerciantes, después venían los siervos, y abajo estaban los esclavos, porque habían esclavos. Entonces, y que los nobles siempre iban a ser ricos, y que los siervos siempre iban a estar, digamos, condenados a la pobreza y a servirle a estos señores feudales que eran los nobles. Ya, ellos dicen, no, esto hay que acabarlo. Hoy día existe una sociedad de clases sociales. Ustedes le llamarán clase media, clase baja, clase alta. Pero una persona que junta dinero, que estudia, que pone una empresa, no sé, puede salir de la pobreza y digamos, ascender a lo más alto, en teoría. Bueno, en el tiempo de la colonia de los españoles, en el siglo XVIII, ni en América ni en Europa eso pasaba porque estaban las sociedades estamentales. Los estamentos no cambiaban, ¿ya? Y estas ideas de libertad, principalmente, y de igualdad, son las que promovían estas personas. Vamos a ver ahora los principales autores de la Ilustración. El primero es Voltaire. Se escribe Voltaire, pero se pronuncia Voltaire, ¿ya? Este es un filósofo francés que critica el absolutismo y también critica la religión católica, y en sus cartas filosóficas o en la carta sobre los ingleses, él en su filosofía defendía los derechos del hombre para seguir dictados para que prime la razón, ¿ya? El pensamiento racional, científico, lógico, con argumentos, con fundamento. Siempre que esto no genere el caos, que no termine el orden, ¿ya? Vamos a tener también las ideas del
Montesquieu, ¿ya? Que es un filósofo y político francés, que este es importante, Montesquieu es muy importante. Él habla de la separación de los poderes del Estado que está vigente hasta hoy día. Montesquieu, primero vimos a Voltaire y ahora vamos a ver al conde de Montesquieu. Él dice que tiene que estar separado el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿ya? Y él plantea la idea de una monarquía constitucional, o sea, que exista un rey que represente el poder ejecutivo, pero que haya un parlamento que sea escogido por las personas y que sea un contrapeso al poder absoluto del rey, ¿ya? Él critica las costumbres del régimen absolutista, critica principalmente la concentración del poder, por eso plantea la separación de los poderes del Estado, del legislativo, ejecutivo y judicial. Ya, esa es su principal idea, y escribió cartas persas. Sin embargo, su obra más importante, que está ahí en amarillo, es el Espíritu de las Leyes. ¿Ya? Y aquí uno de los más importantes pensadores de nuestros tiempos, o de aquellos tiempos, que es Jean-Jacques Rousseau, Juanito Rousseau. También este tipo va a hablar en su obra de un contrato social. Voy a explicar qué es el contrato social. Que la sociedad en su conjunto debe ponerse de acuerdo para establecer reglas mínimas. Primero, establece que todos y todas, como somos libres e iguales, tenemos el derecho a ponernos de acuerdo. ¿Dónde escribimos ese acuerdo? En un contrato, en una carta, en un papel. Actualmente, ¿cómo se le llama ese papel? A ese papel se le llama Constitución Política de la República. Nuestro país ha tenido reconocidamente 3 grandes constituciones que han durado muchos años. La de 1933, 1833, 1925 y la del año 80. Hoy día, nosotros, todo nuestro país, nuestra sociedad, está debatiendo y está en un proceso si quiere o no tener una nueva constitución, un nuevo contrato social. Para eso se estableció que hay un plebiscito en donde se le va a preguntar a la gente, ¿aprueba cambiar la constitución o rechaza cambiar la constitución? Y al mismo tiempo plantea, ¿de qué manera usted quiere cambiar la constitución? ¿A través de una convención constitucional o de una convención mixta? Pero le pregunta si quiere cambiar primero y a través de qué mecanismo, ¿ya? Y esos cambios sucedieron ahora al alero de las protestas del finales del año pasado. ¿Ya? Esto es normal en todos los países democráticos. En dictaduras, esto no pasa, porque hay un dictador, o en las monarquías, porque hay alguien que concentra todo el poder e impone su voluntad. En cambio, como Chile es un país democrático, donde en este caso está la separación de los poderes del Estado, en Chile tenemos un país que se respeta la igualdad ante la ley, la libertad del individuo, nos tenemos que poner de acuerdo para hacer una nueva constitución. Y esta idea viene de Jean-Jacques Rousseau. ¿Y por qué la gente se pone de acuerdo? ¿Ya? Porque como dice aquí, la sociedad delega el poder político a individuos ante la necesidad de gobernarse. Nosotros escogemos representantes, alcaldes, concejales, diputados, senadores, presidentes, gente que nos representa. ¿Ya? Pero sin embargo, el pueblo de Chile, los chilenos o la gente que es ciudadana en Chile, es el soberano, es el que tiene el poder, es el que manda, ¿ya? Nosotros somos los dueños de sus derechos. Por eso yo le delego mi derecho a representar a una persona, pero esta persona me representa a mí, pero no es mi jefe porque yo soy su jefe. Yo soy el soberano, ¿ya? Por eso aquí se exigen los principios de libertad e igualdad a los gobernantes de turno mediante este contrato social, que en este caso es la Constitución que establece las reglas mínimas que tiene un país o una sociedad, ¿ya? Y ahí se establece lo que se debe y no se debe hacer, pero por acuerdo, no por imposición.
Ojo con eso. Aquí tenemos la idea de estos tres principales autores, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, en donde Voltaire critica el absolutismo y la influencia de la Iglesia Católica. Él habla que hay que separar la Iglesia del Estado, que en este tiempo estaban unidas, ¿ya? Y tiene su obra principal, que es Cartas Filosóficas. Montesquieu habla de la separación de los poderes del Estado. ¿Cuáles poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los tres poderes del Estado que conocemos en Chile y que hablaba este autor que hay que separar y que no tienen que estar en manos de un rey. Por eso él también planteaba que el rey tenía que ser una monarquía constitucional. ¿Y cómo se llama su principal obra? El espíritu de las leyes. Y Rousseau, que defiende un sistema republicano, donde hay presidente, donde hay un congreso y donde hay un poder judicial separado, en este caso una Corte Suprema. Y él, en este sistema republicano, cree en la participación popular, o sea, que participe toda la gente, pero a través de un contrato social, que en este caso se elijan representantes como presidente, alcalde, concejales, diputados, senadores, y que la soberanía está en el pueblo, o sea, en la gente, en nosotros, que somos el pueblo de Chile. ¿Ya? Y su obra se llama El Contrato Social, que es el equivalente en este caso a una constitución política. Tenemos el pensamiento, destacan desde el punto de vista económico el economista Quesnay, Francis Quesnay, que dice que los países se basan en la agricultura principalmente para alimentarse y para sobrevivir, y en este caso él plantea un sistema económico con base en la agricultura, ¿ya? Que la gente trabaje el campo, produzca y el alimento que sobre se exporta, se vende. Pero no le fue muy bien. Pero vamos a ver aquí a uno de los principales economistas, ya, que influyen hasta el día de hoy, que es Adam Smith, padre del liberalismo económico, ya. Su principal obra, escrita en 1776, La riqueza de las naciones, sostiene que la riqueza procede del trabajo. Sin trabajo no hay riqueza, o sea, el que genera la riqueza es el trabajador, lo dice este autor. El libro estudia acerca del proceso de la creación y acumulación de riqueza. Crear riqueza es, por ejemplo, si yo tengo un bosque de álamo. ¿Cómo creo riqueza? La manera más fácil es cortar en los palos y hacer leña, por ejemplo. Pero crear riqueza de manera más sofisticada es, por ejemplo, corto el bosque, hago vigas, saco tablas y después esas tablas las transformo en muebles. Y vendo después el mueble, más caro, mucho más caro. Esa es crear riqueza. Y pongo después una mueblería. Y en vez después de hacer muebles, compro muebles a otros productores y vendo muebles a gran escala. Eso es crear riqueza. Pero esa riqueza se hace sobre la base del trabajo. Y la persona que ejecuta el trabajo es el trabajador. ¿Ya? Con el trabajo hay riqueza. Entonces, eso es crearla. Y acumularla, yo por cada mueble que venda en esta misma lógica o ejemplo de la creación de muebles, voy a venderlo a un precio. Lo vendo a 100, pero me costó hacerlo 60 pesos. Y de esa ganancia le voy a dar un sueldo al trabajador que hace el mueble. Y el resto del dinero que sobra va para mi renta, para mi lucro, para mi ganancia, para mi utilidad. O sea, esa utilidad va para mí, ¿ya? Y así yo me hago millonario. Si es que me va bien. ¿Se entiende la idea? Eso es acumular, es cuando empiezo a ahorrar, 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 ahorrar. Y pago bajos sueldos, qué sé yo, y entre otras cosas. ¿Ya? Porque tengo que ganar dinero para que esto sea rentable, pues, y valga la pena, pues si no, no es negocio. ¿Ya? Así como las personas que venden papas fritas en menor escala, como los que venden, las multitiendas que venden bebidas, o sea, venden ropa, qué sé yo. Hablamos de la creación y acumulación de riqueza. En este caso, ¿cuál es la diferencia con otro sistema económico? Que este sistema económico tiene un carácter científico. ¿Ya? Y este trabajo obtuvo para él el título de fundador de la economía, porque fue el primer estudio completo y sistemático sobre este tema.
Adam Smith, para que entiendan, es el padre de cómo funciona la economía hace 300 años, el sistema capitalista. Por un lado tenemos la oferta, que es el que vende, la demanda, y el lugar donde se vende se llama mercado. Como por ejemplo, no sé, el Paseo de Independencia, un mercado en donde hay distintas tiendas o distintas tiendas de ropa, farmacia, y usted compra en donde encuentra bonito, barato y bueno, ¿cierto? Y de acuerdo al dinero que tiene, usted compra. ¿Le gustaría comprarse un iPhone? No le alcanza, se compra un Huawei o un Samsung, no sé. ¿Ya? Eso es el mercado. Hay alguien que ofrece un producto y hay alguien que lo compra porque lo necesita o porque lo quiere. El que compra demanda, ¿ya? O sea, requiere, pide, compra. ¿Ya? No es demandar de ir a dejar una demanda al tribunal. Y eso sería el día de hoy. Vimos, acá están las escuelas, pero estas son las principales ideas, las ideas políticas y económicas, que es importante. Retomando los tres principales autores que nosotros tenemos que recordar son a Voltaire, Montesquieu y Rousseau, ¿ya? Que hablan de estas ideas de un sistema republicano, en contra de una monarquía, en fin, ¿ya? Yo les agradezco su atención, espero que tengan una buena semana, se les quiere, se les respeta, saludos cordiales. Me despido yo, su profesor de Historia, José Ignacio Villagrán. Adiós.